Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá 25 de septiembre, día en que todos recordamos en la República Dominicana el derrocamiento del profesor Juan Bosch hace 54 años, 25 de septiembre de 1963, y uno no para de pensar qué fuera nuestro país más de 50 años después de no haberse abortado aquel proceso de reforma, de modernización, aquel proceso de transformación de las estructuras económicas y sociales de la República Dominicana. Hay que recordarlo. Anoche estuvimos y hoy estaremos pasando algunos trabajos, algunos documentales preparados ya por el Archivo General de la Nación, ya por otras instituciones y personas, sobre esta efeméride. 54 años de el golpe de Estado contra Bosch, que todos recordamos porque representó la posposición de un proceso que todavía hoy nosotros estamos retomando. Esa agenda del desarrollo, el programa de trabajo de Bosch de 1963 ha venido a retomarlo la República Dominicana 40, 50 años después. Es increíble lo que puede hacer un golpe de Estado contra un programa de gobierno y contra una constitución, porque el golpe de Estado, algunos lo manejan como un golpe contra Bosch. No fue un golpe contra Bosch. Fue un golpe contra el pueblo dominicano. Bosch había ganado las elecciones casi con un 60%, casi 6 de cada 10 dominicanos votaron por Bosch en aquel momento. Un hecho histórico, y ese gobierno tenía el apoyo de la mayoría, de la inmensa mayoría del pueblo dominicano, que además estuvo totalmente de acuerdo en todo momento con cuanto estaba haciendo el presidente. Desde la Asamblea Constituyente que se convocó para la nueva Constitución, por fin una Constitución que no era papel nada más, sino que reconocía el derecho de todos los dominicanos y las dominicanas al trabajo, que condenaba el latifundio, que llamaba a la reforma agraria y que además reconocía la educación, la salud, etcétera, como derechos fundamentales del ser humano. Una constitución como esa era lógico que iba a ser piedra de escándalo en un país en donde la oligarquía trujillista y neotrujillista pues tenía la sartén por el mango, y el mango también, como dice Alberto Cortés en su canción. Esa es la realidad. No fue el pueblo, no, el que conspiró contra Bosch. Desde el mismo comienzo de su gobierno empezaron a conspirar todos los sectores oligárquicos corruptos y todos los que se le aliaron después a esos sectores oligárquicos en todos los lados. En medio de la Guerra Fría de entonces, pues ya sabemos toda la conjunción de intereses reaccionarios en contra de Bosch, nacionales e internacionales, y en contra del pueblo dominicano. Fue un golpe contra la Constitución dominicana, fue un golpe contra el pueblo dominicano y fue un golpe contra un programa de gobierno. No se puede manipular como manipula mucha gente estas cosas. No, eso fue a Juan Bosch. No, fue al pueblo dominicano al que le dieron el golpe de Estado. Un golpe de Estado alevoso contra el pueblo dominicano que había votado y que además había apoyado, como apoyó la Constitución
de 1963. En el día de hoy estaremos recordando al gobierno del 63. Y lo recordamos no como una efeméride más, sino porque hoy, 54 años después, la República Dominicana está retomando el curso. Está retomando el curso, poniendo en primer plano lo que debe ir en primer plano. La educación. No debe haber una sola familia dominicana que no tenga acceso a la educación. No debe haber una sola familia dominicana cuyos hijos e hijas no estén en la jornada escolar de tan extendida, participando de su desayuno, su comida y su merienda, lo que Juan Bosch llamaba las tres calientes, ¿no? Allá en 1963 y en la campaña de 1962. Él llamaba de una manera muy gráfica, se refería a aquello, ¿no? Que a ningún dominicano, a ninguna dominicana le falten las tres calientes, que ningún dominicano le falte la salud y le falten las oportunidades que necesita para prosperar y para crecer aquí en su tierra. De eso se trataba entonces y de eso se trata hoy. El presidente Danilo Medina ha retomado la agenda de Juan Bosch en 1963 y en eso se viene trabajando. En eso se viene trabajando de manera denodada. De hecho, vimos ayer al presidente reunirse con los moradores de las provincias Duarte, Montecristi, antes estuvo en Miches, en Atomayor y en toda aquella zona, hablando con la gente y oyendo a la gente también sus percepciones sobre cómo se resuelven los problemas, sobre cuál es la situación y cómo buscarle la solución definitiva a los problemas de las inundaciones. Todos sabemos, ahí pueden ver al presidente en las comunidades del Cibao, particularmente el Cibao Central y la línea noroeste, donde estuvo ayer Arenoso, Palo Verde, Castañuelas, estuvo el día entero, desde temprano en la mañana, a las 8 de la mañana ya estaba caminando el helicóptero para allá, hasta las 5 de la tarde, las 6 de la tarde, el día entero. Por ahí se lo pasó oyendo a la gente sus quejas o sus preocupaciones y cómo resolver definitivamente el problema del Yuna y de la cuenca del Yuna, que cada vez que llueve, con este tipo de fenómenos que son estos ciclones, cada vez que llueve pues hay una inundación. Nosotros tenemos que hacer un pacto con la naturaleza en aquellos lugares, hacer un estudio de qué es lo que hay que hacer ahí, pero sobre todo volver a recuperar los montes que fueron talados, que fueron dañados, que sencillamente fueron desaparecidos, y el Yuna hoy es un lodazal. Usted ve el Yuna y a mí lo que me da la impresión es de que el Yuna es un lodazal. Así, literalmente hablando, no hay día que yo pase y vea el Yuna que no sea un lodazal. Lo convertimos en eso, en décadas y décadas hasta quitamos todos los mangles. A la margen del Yuna no quedó un solo mangle, yo creo que no queda ni uno. Usted lo busca, demuestra y no queda mangle alrededor del Yuna, ni siquiera 1 metro al lado del Yuna. Y el mangle resulta que era el que controlaba las avenidas del Yuna. Era el mangle el que las controlaba. Pero hubo una serie de gente que se dedicaron a talar, a quitar el mangle, a dañar todo, y entonces el lodazal viene. Y cada vez que llueve viene la avenida y se lleva todo, y usted ve el agua que es chocolate. Eso es lo que usted ve, es lodo bajando, eso es lodo lo que trae el Yuna de allá arriba, desde su nacimiento hasta aquí abajo. Que todo el mundo sabe que el Yuna fue siempre el gran escollo, toda esa llanura que era un cenagal, era un llano lleno de mangle y lleno de bosques que han desaparecido, como los dragos, por ejemplo, que quedan
quedan ahí de muestra algún que otro drago, que debían dejarlo para que vieran lo que era, lo que eran esos bosques. Porque ese es era un monte que crecía en ese tipo de ambiente. Entonces, desde luego, lo que hicimos fue convertir todo aquello en un enorme arrozal, pero además no solo lo convertimos en un enorme arrozal, sino que nos llevamos de paso todo el mangle que había toda la orilla. Usted puede ver el mangle ahí en la desembocadura del Boa, y puede ver el mangle en la desembocadura del río Nagua, porque está todo ese manglar, se ve lo bellísimo que es. Eso eran todas las márgenes del Yuna, así mismo eran, de hermosas como son esos manglares del Boba y del río Nagua. Así eran las márgenes del Yuna. El problema para construir el ferrocarril Sánchez, Samaná, La Vega o Santiago, era para Santiago que pero lo desviaron para La Vega después, el ferrocarril, era precisamente ese era el gran escollo que había que salvar. Ese era el gran escollo que había que salvar, lo tenían los constructores de ese ferrocarril. Eso es histórico, hay que leer la historia de aquello. Nosotros con el tiempo fuimos acabando, arrasando todo por ahí, y ahora queremos ponerle muros al Yuna. Y creímos que se podían sustituir los manglares por muros. Y ahora, según le cuenta uno de esas personas con que se reunió el presidente ayer, es que el muro se rompió por 4 sitios. Imagínese usted, el muro, lo que queremos, debimos tener manglares. Ahora lo que nos toca es dragar y cavar cada vez más hondo, porque eso es lo que hace el dragado, es cavar cada vez más hondo para que el río vaya cada vez más para abajo, porque el dragado no es otra cosa que sacar todo lo que el río trae con las avenidas, y entonces tratar de que él siga corriendo por ahí. Pero cuando viene un fenómeno como este, y cuando coinciden dos, como Irma y como María, entonces usted ve que no es tan fácil controlar la naturaleza, y que la naturaleza vuelve por sus fueros más tarde o más temprano. Lo mejor, no ubicarse cerca, porque a la larga usted va a tener problemas. Y no solamente lo va a tener usted, no, usted se lo va a echar al gobierno, porque ahora es el gobierno el que tiene el problema también. El gobierno es el que tiene que buscar todos los enseres, el gobierno es el que tiene que buscar dónde construirle la casa, el gobierno es el que tiene que buscarle todo. Pero usted no lo pensó cuando se ubicó por ahí. Entonces, pero ahí está el presidente no le huye a la responsabilidad, el presidente no le huye a enfrentarse, a encontrarse con la gente, con el pueblo, y a oír lo que la gente entiende. Y ahí está todo el reportaje con esas imágenes del presidente ayer en Arenoso, en la provincia de Duarte, en la provincia de Montecristi, y antes que estuvo en todos estos lugares del este también, Miche, Atomayor, Sabana de la Mar, por toda esa zona en Higüey, la provincia de la Altagracia, que ha estado el presidente evaluando también con su equipo todo lo que ahí están las vistas aéreas. Vean ustedes cómo está inundado todo Palo Verde, Castañuelas, todos los guineales, los bananales, como dicen, por ahí están también inundados. Y esa es la historia de una joven que a mí me gustaría que la pongamos, porque ella da la medida de lo que es el pueblo dominicano. Póngamela en cue para oír a esa señora, porque ella sí, muy joven, con un niño, una niña con alguna discapacidad además, pero sin embargo ella da la medida de lo que es el pueblo dominicano. Es decir, fuimos impactados, fuimos afectados, pero mientras la vida está en el cuerpo hay que luchar. Es una frase que creo que es ella quien la pronuncia, y que es una frase que define a esta gente con la que el presidente de la República se ha estado reuniendo.
Adelante, señor director. Cuando uno fue a esos cunucos, que uno veía todo eso acotado, así, eso fue una prueba más que pasamos. Y ya el huracán María acabando con todo esto, papá. No nos tumbó del todo, porque mientras la vida está en el cuerpo, uno sigue luchando, y eso es lo importante. La persona que se le pidió su agricultura, él la mandó a reunir para darle una ayuda y para hacernos nuestra casita a todo el que se le cayó. Nosotros entonces nos pusimos activos también. Yo tengo jengibre sembrado, porque yo tengo una niña especial. Y por lo menos cuando la niña me la van a operar, suponiendo, ya yo no tengo que decir, ¿y quién me lo va a dar los cuartos? No todos los días van a haber huracán. La vida continúa y con más fuerza ahora. Ahí está, esa es la medida de lo que es el pueblo dominicano. Dice, mientras la vida está en el cuerpo, hay que seguir para adelante, Guillermo. Sí. Hay que seguir luchando. Como se sabe ya que van a seguir las lluvias, son parte del mismo fenómeno, era de esperarse, en muchos lugares donde no se sintió absolutamente nada, pues quizás es ahora cuando les toque recibir. Porque lo cierto es que hay zonas como esta, como la que tú señalabas, el Bajo Yuna, que están particularmente aún inundadas. Que ya estaban saturadas. Donde es prácticamente imposible en términos inmediatos dar respuestas eficientes en función de todo lo que demandan los damnificados y de lo que demanda la situación. El presidente ha estado ahí, dedicó el domingo que generalmente dedica a la visita sorpresa. Y bueno, estuvo, que no de sorpresa, estuvo en 4, 5, 6 comunidades, Palo Verde, Castañuela, Nagua, San Francisco y también en Montecristi. Esta zona ha sido particularmente golpeada. En el caso de Santiago, que todos vimos, e incluso creo que hubo un video que dicen se hizo viral de un imprudente que terminó él inundado. Creo que es el caso, varado, digamos, por las aguas en las calles, con un tremendo equipo, con un vehículo para eso, si se quiere, aún así zozobró ese vehículo. Santiago tiene, contrario quizás a otras provincias, fuerzas suficientes y gente con el compromiso necesario para hacer frente rápidamente a cualquier situación. Tiene un poderoso ayuntamiento, tiene una poderosa sociedad empresarial e institucional en todo el sentido de la palabra. Es una provincia particularmente rica, siempre lo ha sido, es el centro un poco del Cibao productivo, lo fue siempre. Y entonces podemos entender que con fuerzas más o menos propias, Santiago le dé respuesta a la situación. Pero hay otras zonas del país en donde definitivamente, como estas que hemos mencionado, el gobierno tiene que intervenir como lo ha estado haciendo desde antes de producirse, desde antes de Irma. No sé, los organismos encargados no han salido del territorio, pero estas nuevas aguas complican la situación. Hay que destacar que según vi un dato, al que le doy, ¿verdad?, credibilidad, Atomayor fue la provincia donde más llovió, donde más agua cayó. Pero había sucedido también un poco cuando Irma. Ahí se concentró una gran cantidad de las lluvias. Y bueno,
Imagínense ustedes cuando a ustedes le dan un jack y después le dan el otro, usted está turulando por necesidad, y vaya a ver si se puede recuperar. Y eso un poco está sucediendo con ciertas provincias a las que hay, con las que hay que entender que hay que ser solidarios. No, porque además no es solo el caso de esos dominicanos y dominicanas. Y yo quiero insistir en esto en el sentido regional del daño que vienen provocando los huracanes, que no son culpables de absolutamente nada, son los protagonistas de una cosa que la humanidad también necesita, que es el enfriamiento, si se quiere, planetario. Es el mecanismo que controla la bendita naturaleza para que enfriar, para quitarle calor a las aguas y quitarle calor al planeta y hacer posible las condiciones de vida de especies como la humana. Tampoco es que debamos demonizar esto, porque todas las interpretaciones ahora aparecen, que van desde el ¿verdad? La cosa aquella, el apocalipsis, hasta cualquier otro tipo de cataclismo, que lo que dicen finalmente es que son mensajes, porque no es solo el apocalipsis, sino mensajes apocalípticos. Y en lo que la chava viene y no termina de llegar, pues como quiera, cantidad de catástrofes, de fenómenos naturales, con los que hemos convivido y vamos a tener que seguir conviviendo, está claro. Pero quiero recordar que existe una importante colonia dominicana en Puerto Rico. Y habían dominicanos en San Martín, en Barbuda, ¿cómo se llama la otra? Dominica. Hay una comunidad dominicana importante, compatriotas nuestros, que en el caso de los que están, que son los más, en Puerto Rico hay una verdadera situación de tragedia social que no solo le ha obligado a ellos a pedir ayuda particular al gobierno federal, ¿verdad?, de los Estados Unidos, sino que ya se sabe que por la profundidad y gravedad de los daños y el potencial de peligro que hay ahí, una presa importante construida por allá por el 1928, supongo yo que por los norteamericanos, igual que construyeron la de Haití en entonces, por ahí, han tenido que evacuar por lo menos 2 importantes comunidades o pueblos ante el riesgo de que una falla o una fisura en esta presa, que podría perfectamente ya tenerla por razones de antigüedad y además porque parece que hacía mucho que no se llenaba y se llenó completamente hasta el tope, de tal suerte que se teme que haya ahí también una tragedia en ciernes. Insisto, hay que también considerar la necesidad de cubrir a una parte de los dominicanos que viven en Puerto Rico, que envían remesas, por cierto, al país, igual que los que están en Nueva York o en cualquier otro sitio, mantienen el contacto con la dominicanidad, son dominicanos en Puerto Rico, dominicanos y dominicanas en Puerto Rico, lo han sido siempre y por lo tanto también ellos que van a estar quizás probablemente 4 meses sin energía eléctrica, ahí no hay nada ahora mismo. Ahí hay dificultad hasta con el internet en Puerto Rico. Ahí hay dificultades de comunicación telefónica, móvil, por todos lados. Entonces hay que entender lo que es eso para una nación y como la boricua. Que entiéndase, esta debe ser la presa que tiene ahí en vilo a las autoridades puertorriqueñas. Hay que asumir que muchos de esos dominicanos se fueron
emigraron a Puerto Rico y han permanecido allá, más que nada, ya no otros, que los hay de todos, pero más que nada por razones absolutamente económicas. Es decir, me voy porque allá puedo obtener un trabajo, cuando las zonas francas aquí no estaban, allá había muchas zonas francas, y el modelo allá funcionaba hasta que se suspendió. Pero hay que contribuir a todo lo que se pueda a la rehabilitación de los y las dominicanas que viven allá y que quizás tampoco tienen la posibilidad de simplemente levantar campamentos y regresar a la isla. Y entonces hay que apoyarles, como ellos nos han apoyado también en otras ocasiones cuando hemos tenido dificultades. Ellos son los primeros en solidarizarse con sus familiares aquí en el país. Esperemos que estas lluvias que se mantienen pues no sean tan nocivas, en cierto modo, si es que se le puede considerar como nocivas a las lluvias. Bueno, en algunos casos, cuando son de más para nosotros. Pero bueno, el país tiene que volver a la normalidad. Hoy se reintegra toda la población, o casi toda, ¿no? La que pueda, toda la que pueda. O se insta a la población. Sí, a integrarse a la docencia. En el caso del Ministerio de Educación, ha llamado a toda la población a reintegrarse a la docencia, toda la población educativa. Algunas escuelas pues sufrieron daños y es probable que en algún lugar pues todavía no se reinicie la docencia, en algún que otro lugar el ministerio está evaluando la situación, particularmente en las zonas inundadas, para si hay que alquilar algún espacio, si hay que habilitar algún espacio, pues retomar la docencia, porque si algo no debe detenerse es precisamente la educación. No deben detenerse las actividades normales, no pueden detenerse. Las aguas volverán a su cauce, no le quepa la menor duda. En un mes todo de seguro volverá a la normalidad. Digo un mes, para ponerle un tiempo, en 2, 3 semanas la gente empezará a recuperar y además, sobre todo tomando en cuenta la acción del Plan Social, de los comedores económicos y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que han estado trabajando 24 horas, señores. Por 24 horas, todos estos días han estado trabajando. A ningún dominicano, ninguna familia le ha faltado la alimentación. Ninguna familia le ha faltado la alimentación en estos días, en esas zonas anegadas por el Yaque del Norte o por el Yuna y por todos los otros ríos, que en épocas como este se convierten pequeños cursos de agua, o algunos hasta secos, se convierten en verdaderos caudales, ¿no? En verdaderos ríos. Y entonces, la verdad es que ahí viene la niega, como le decían antes, la niega, es decir, la inundación, pero toda esa agua se irá, no le quepa la menor duda, toda esa agua, todo volverá a su cauce y ahorita usted verá a los tractores metidos otra vez en los arrozales y a la gente plantando otra vez los platanares y los guineales y todo, y desde luego el INVI. El INVI está en una labor de evaluación, donde ya las aguas bajaron, pues se está buscando el espacio donde se va a colocar a las personas, a las familias, para colocarlas en un lugar donde definitivamente estén a salvo de las aguas, no tengan que volver a recibir el impacto de las crecidas de los ríos. Se aprovecha para sacar a toda esta gente de los cauces o de las orillas de los ríos,
sacarlas de ahí y llevarlas a terreno seguro. El Estado ha estado en eso desde antes del huracán Irma, lo continuó después de Irma, pero fue mucho el tiempo, o muy corto, mejor dicho, el espacio entre Irma y María. Hubo que suspender las labores de reconstrucción de algunas viviendas, aquellas que ya estaban prácticamente hechas, les faltaba el piso, algunas, pues la gente fue llevada ahí a esos lugares para que pasara el mal tiempo y bueno, tan pronto ya puedan regresar a donde estaban, donde sus familiares, etcétera, pues ya se terminará la casa, se le echará el piso, porque el compromiso es que no quede una sola casa con piso de tierra también. O sea, es decir, de paso se están atacando varias cosas al mismo tiempo. La primera es la inseguridad de la gente viviendo en las márgenes de los ríos, viviendo en terreno muy bajo, cercano al mar o etcétera. Eso es lo primero, resolviendo el problema de la inseguridad de esa gente, buscándole lugares apropiados para construirle la vivienda. El INVI, de hecho, en Boa, que fueron destruidas por un oleaje repentino de Irma, más de 40 a 40 y tantas viviendas, pues ya el INVI había reconstruido, es decir, construido de nuevo, hechas de nuevo, nuevecitas, más de 20 de esas casas, y estaba trabajando, desde luego, en las 20 y tantas restantes cuando apareció María. Estaba trabajando en las restantes cuando apareció María, pero desde luego hubo que suspender aquello para ir a resolver problemas ya, imagínese, multiplicados por, vaya a usted a saber por cuántas veces. Esto representa una inversión altísima para el Estado. Entonces, resolver el problema de seguridad, resolver el problema de la casita vieja, deteriorada, hecha con madera que ya era muy vieja, se le hace la casa nueva. Y decía el presidente ayer que se iba a trabajar para que en un plan de mediano, de largo plazo, pues cada familia pudiese tener un techo de plato, de cemento en algunos lugares, es decir, construir la casa en cemento para que ya no haya que estar huyéndole a los huracanes, porque la idea era esa, sobre todo sacar a la gente de los cauces de los ríos, retirarla de los lugares de peligro, levantarles la casa y de paso resolver definitivamente el problema de la inseguridad de la vivienda, el problema de los pisos de tierra, porque hay una meta a cumplir, una meta de aquí al 2020 no debe haber en la República Dominicana una casa con un piso de tierra, porque sí, todavía quedan casitas con piso de tierra. Bueno, la meta Ramón, es que no haya piso de tierra de aquí al 2020. No debe haber una sola familia residiendo en una casa con un piso de tierra. Tanto es así de que acabo de escuchar que en particular en Montecristi, creo, en Montecristi, pues deberá ser declarada provincia sin pisos de tierra. En poco tiempo. Lo real es que hay bolsones que se les llama también asentamientos, pequeños asentamientos hechos en lugares posiblemente, primero, invadidos, tierra invadida, segundo, a las orillas de caminos carreteros montañosos, de montaña, que usted dice, pero ¿y cómo es posible que se le permitiera en esta ladera, en este precipicio a alguien ocupar el lado? Es como lo que hablábamos de lo que se robaron las playas. Sí. Bueno, pues exactamente, gente que se roba hasta el paisaje, porque usted va por el camino, pero no lo puede ver porque ellos están metidos entre usted y el paisaje.
una cosa, y están ahí, y es cuestión de tiempo que se vayan por el derricadero. Todo el mundo de alguna manera lo sabe, pero Ricardo va a ir a socorrerlo solidariamente, ¿verdad? Todos sabemos de esto porque hemos vivido y crecido en este tipo de problemas. Hay que reubicar, pero hay que resolver lo que se pueda resolver en el territorio mismo, donde la gente está. Pero todo de cara a que no puede ser que lleguemos al 30, de que luchando todavía contra los pisos de tierra. No puede ser que lleguemos al 30. Al 20. Bueno, pero yo me voy más lejos, porque a nosotros nos cuesta más tiempo todo. Porque eso es parte de la falencia de una sociedad subdesarrollada como la nuestra, y joven particularmente. Eso es parte del tema. No es posible que todavía a nosotros nos estén hablando de poner, ¿cómo que se llaman? La letrina, la letrinificación de la región, tal. Es decir, no es posible. No es posible que en el 2017 nosotros estemos instalando letrinas y que eso sea una meta de Estado. Es una agenda de pobreza extrema que usted, al abordarla, no la puede abordar sobre la base simplemente de sustituir el piso de tierra por piso de cemento o de concreto o de lo que usted quiera. Hay que asumir la reubicación de asentamientos por 1000 razones, porque aquí también ha existido un desorden en eso de qué convertimos en distrito municipal, qué convertimos en cuál es la otra, en municipio, en provincia. En provincia tenemos 32 provincias. Bueno, pero y para abajo tenemos cualquier cantidad de municipios y secciones, en fin. Hubo desorden en esto y politiquería, y hay que aceptarlo a través del tiempo, pero no echándole la culpa a alguien en particular, sino a la propia sociedad que lo fue permitiendo y alimentando. Todos los servicios es mejor darlo en una urbanización que en casa metida en cañada o en donde a usted se le ocurra, donde usted crea que usted puede invadir un pedazo de tierra, incluso tierra con vocación agrícola que no va a poder ser luego utilizada como tal, ni la van a manejar de cara a proyectos agrícolas. Entonces, los que tienen que ver con esto son también las propias autoridades provinciales, no solo los gobiernos centrales, que es a donde voy. Hay una parte del desorden que va de abajo hacia arriba, hay otra que va de arriba hacia abajo, pero hay otra que va de abajo hacia arriba. Claro, o sea, se forman un maridaje y ahí sacan un arroz con mango. Y ese arroz con mango es que cada quien decide o se le permite a cada quien hacer lo que le da la gana. Esa es la realidad. Y hay que ir sacando lecciones de estas experiencias, porque van a seguir ocurriendo y porque de alguna manera alguien le tiene que poner orden también al desorden. ¿Cuál era la solución, por ejemplo, de Rito? La que se hizo. Claro. La que se hizo. No ¿Cuál era la solución del tema de la barquita? La que se hizo. ¿Cuál es la solución del tema de Domingo Sabio? Incluso bastante más compleja que la de la barquita, sí, la de Boca de Cachón que la otra, pero ya está, según se ha anunciado, ya está en un segundo momento del desarrollo del proyecto. Ya van a diseñar obras de infraestructura, pero ya se hizo todo un trabajo, un levantamiento, un censo, un conocimiento de todo lo que acontece en el Domingo Sabio. Y yo supongo que ya también al lado de los guandules, ¿verdad?
Sí, sí, ahí se ha estado trabajando en todas esas son las zonas. respuestas que hay que ir dando de cara no a que todavía al 20 o al 30 sigamos arrastrando vulnerabilidades y además barbaridades. Así es. Mire, hay unas recomendaciones del Ministerio de Salud Pública y de los grupos. Ellos tienen unas unidades como el INVI, que tiene unidades de acción rápida. Ellos tienen unas unidades de acción comunitaria que están trabajando desde la semana pasada ya junto a las direcciones provinciales de salud, etcétera, todo un grupo de instituciones del área de la salud que están visitando las zonas, visitando las personas y particularmente están dando a conocer a través de los medios de comunicación, de todos los medios de comunicación, recomendaciones en torno a lo que significa esta época de lluvia, esta época de inundaciones, porque la leptospirosis, los mosquitos que propagan el dengue, el chikungunya y toda esa clase de enfermedades, pues en esta época se hacen particularmente activos. Las acumulaciones de agua pues reproducen mosquitos y las ratas en los terrenos inundados van y emigran con las lluvias hacia las residencias, hacia los lugares secos, y parte de los lugares secos es donde hay comida, precisamente porque ellos no son tontos. Entonces van y se meten en los negocios y se meten en las casas, en la despensa donde está la comida, y la orina de las ratas es la que contagia la leptospirosis, una enfermedad gravísima que suele ser mortal, además de fiebres muy altas, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que a lavar los alimentos antes de consumirlos, los enlatados, lavarlos también antes de abrirlos, tener reglas con la higiene de las manos, etcétera, para impedir el contagio por leptospirosis o el contagio o la reproducción, mejor dicho, de los mosquitos, el Aedes aegypti, que es el que contagia la chikungunya, el dengue y no sé cuántas otras cosas más. De modo que medidas particulares de prevención en esta época de muchas lluvias son esas. En eso anda el Ministerio de Salud Pública, que ha dado a conocer todo un manual de cómo proceder en estos casos. Además, el Ministerio de Obras Públicas, que anda ya fumigando en diferentes lugares del país. Nos vamos a una pausa y recuerde que seguimos con más contenido porque tendremos aquí en breve al viceministro de Industria y Comercio para las micro, pequeñas y medianas empresas, el empresario Ignacio Méndez, que ha estado aquí en varias oportunidades conversando con nosotros sobre los avances de la micro, la pequeña y la mediana empresa en la República Dominicana. No se vaya porque este es un tema muy importante, no se mueva de ahí.